Un grupo de ciervos pasea tranquilamente. El hombre apunta y abate a uno de un solo tiro. Su gran tamaño proporcionará casi 50 kilos de carne. En plena naturaleza, la gente remodela cabañas de madera e instala sistemas de energía eólica. Esta es la vida en la montaña con la que sueñan muchísimas personas. En la cordillera Wind River de Wyoming hay una propiedad con 150 años de historia. Hoy, Josh se prepara para cambiarla de lugar. Él trabaja en el rancho y es el encargado de cuidar 600 bisontes americanos. Con la llegada de la primera tormenta de nieve, las bestias salvajes de la montaña están a punto de aparecer. El año pasado perdió varios bisontes y no quiere que la tragedia se repita, así que decidió trasladar esta vieja cabaña a lo más profundo del rancho, para usarla como puesto de avanzada contra los depredadores. Para lograrlo, llamó a su esposa Bonnie, a su suegro Charles y a su amigo Randy para que le den una mano. Primero, el equipo tiene que reforzar la cabaña de madera, para evitar que se desmorone durante el traslado. Después de unos cuantos arreglos, la estructura quedó bastante firme, pero aún no están del todo tranquilos. Así que pasaron una soga alrededor de toda la casa. Con todo listo, por fin pasan al siguiente paso. Josh y Randy suben cada uno a una cargadora frontal, listos para levantar la casa. Tienen que hacer todo este proceso con muchísimo cuidado, porque la cabaña no se ha movido desde 1886. Para ir a lo seguro, ambas máquinas deben subir al mismo tiempo. Mientras tanto, Charles vigila de cerca la maniobra. De repente, empieza a gritar. Les pide a ambos que se detengan y no la suban más. Resulta que el piso se estaba desprendiendo, y si no lo arreglan, toda la estructura correrá peligro. Así que ambos vuelven a bajar la cabaña. Después de conversarlo un momento, buscan un cable de acero, lo pasan por debajo de la base, y lo atan firmemente con un sistema de poleas. Ahora sí, nada debería salir mal. Los dos regresan a sus vehículos, para levantar la cabaña una vez más. Por pura precaución, solo lo eleva un poquito. Josh se tira al suelo para revisar, y descubre que todo está en orden. Trae unos pedazos de madera que ya tenía listos, y los mete a golpes en la grieta, poco a poco. Repite el mismo proceso en las otras partes. Luego, mientras va levantando la casa, sigue metiendo maderas por debajo. Todo avanza a paso firme. Cuando la levanta a una buena altura, Josh trae un remolque. Da marcha atrás para meterlo justo debajo de la cabaña. Y saca las maderas, una por una, para que la casa descanse sobre el remolque. Y listo. Ya pueden arrancar hacia su destino. Pero en el camino se topan con un obstáculo. Al pasar por un paso a desnivel, el remolque se queda atascado, haciendo que las llantas patinen en el mismo lugar. En esta situación, no queda de otra que pedir ayuda a un tractor. Enganchan los dos vehículos con una cadena. Y acelerando a fondo, logran sacar el remolque poco a poco. Tras superar este gran susto, por fin llegan a su destino sin más problemas. Ahora, toca descargar. Después de un par de maniobras, la cabaña de madera queda perfectamente asentada. Un tiempo después, comienza la temporada de caza. Josh y Bonnie se preparan para conseguir la carne del invierno. Ambos se esconden detrás de una gran roca. Y justo enfrente, aparecen dos venados machos, y se están peleando a muerte. La pareja todavía no dispara. Quieren cazar a los dos al mismo tiempo, así que necesitan el momento perfecto. Tras una breve espera, cada uno fija un blanco. Su esposa Bonnie tiene una puntería increíble, y al primer tiro, derriba a su presa con exactitud. Josh solo tiene un segundo para reaccionar. Pero antes de poder apretar el gatillo, los demás venados huyen despavoridos por el susto. Él sigue a su objetivo con la mirada. Pero por desgracia, el animal corría demasiado rápido. Ambos se acercan a ver el fruto de su trabajo. Es un macho joven, grande y muy robusto. Puede darles unos 50 kilos de carne. Discuten un poco y deciden que Bonnie se quede a despostar el animal, mientras Josh sigue buscando nuevas presas. Con la bendición de su esposa, se adentra en lo más profundo de la naturaleza. Después de un buen rato, Josh divisa a su presa en el horizonte. Se acerca con mucho sigilo, y se esconde cuerpo a tierra. Ve a unos ciervos pastando tranquilamente. Josh apunta su arma, y dispara sin dudarlo. Pero, por desgracia, falla el tiro. Los ciervos huyen asustados y él suspira con total frustración. Al mismo tiempo, Bonnie se mantiene alerta, mientras desposta la carne a toda velocidad. Teme que el olor a sangre atraiga a visitantes no deseados. De vuelta con Josh, la suerte por fin le sonríe. Vuelve a encontrar más ciervos. Y además, tiene el viento en contra, así que los animales no pueden olerlo. Josh espera el momento perfecto en silencio. Uno de los machos sale aún claro. Contiene la respiración. Apunta y aprieta el gatillo con firmeza. El ciervo cae al instante. Está tan emocionado que apenas le salen las palabras. Por fin tienen toda la carne que necesitan para el invierno. Este macho es muchísimo más grande que el primero. Tiene unos 6 años. Está en su etapa de mayor plenitud. Ya se está haciendo tarde, así que se apura a empezar a cortar la carne. Con un cuchillo pequeño y bien afilado, hace los cortes con fuerza. Separa la carne de cada parte, para luego empacarla toda en su mochila. Y obvio, la cabeza del ciervo tampoco se puede desperdiciar. Una vez que guarda todo, Josh emprende el camino de regreso, con el problema de la comida completamente resuelto. Así él podrá concentrar toda su energía en el trabajo. Esta pequeña cabaña de madera la mudaron hace unos días, para que sirva como puesto de avanzada y defenderse de los animales salvajes. La cabaña fue construida en 1885. Su estructura está bastante entera, pero hay que arreglarle muchos detalles. Sobre todo porque le falta una chimenea para calentarse. Por eso, Josh planea trasladar esa reliquia antigua que está al lado. Es lo único que quedó en pie después de un incendio. Y para poder moverla, buscó a 2 ayudantes. Una es su esposa Bonnie, y el otro es Mick, el trabajador de la granja. Primero toman las medidas de la chimenea. Luego, abren un agujero del mismo tamaño en el costado de la cabaña. Pero antes de cortar, tienen que reforzar la pared, para evitar que todo se venga abajo. Una vez que todo está listo, Josh enciende la motosierra y empieza a cortar por la línea marcada. Para ir a lo seguro, va cortando los troncos uno por uno. Hay que tener mucho cuidado al usar la motosierra. El padre de Josh tuvo la desgracia de morir aplastado por un árbol que talaron. Tenía apenas 63 años, y cada vez que usa esta herramienta, se acuerda de su pobre padre. En poco tiempo, logran retirar esa sección de la pared. Ahora viene la parte más crucial del proyecto. Josh se acerca manejando un montacargas. Primero levanta la cabaña, le mete 2 troncos por debajo, y empuja la estructura para moverla poco a poco del lugar. Mick se encarga de vigilar, para asegurarse de que la chimenea y la cabaña encajen a la perfección. Porque aquí no hay margen de error. La cabaña se va acercando lentamente. A los gritos, Mick va guiando las maniobras de Josh. Todo parecía ir de maravilla, cuando de repente, se escucha un fuerte crujido. Josh frena de golpe,
Resulta que el punto de unión quedaba demasiado apretado, así que tuvieron que ensanchar un poco más la pared, para darle suficiente espacio a la chimenea. Luego regresaron al montacargas para seguir empujando, y esta vez, lograron el resultado que querían. El único trabajo que quedaba era sellar las partes por donde entraba el viento. Sin embargo, una tormenta de nieve arruinó sus planes, añadiendo más dificultades a su trabajo. Recogieron algunas rocas del valle, para terminar de armar la chimenea. Luego prepararon un poco de mezcla, para fijar bien estas rocas. Mientras esperaban a que el cemento fraguara, Josh encendió el fuego, a medida que las llamas crecían. La temperatura dentro de la cabaña empezó a subir gradualmente, y la cabaña por fin quedó lista para ser habitada. Ahora Josh podrá dedicarse de lleno a proteger a su ganado. Pasó un tiempo, y unos cuantos bisontes americanos corrían desesperados. Rompieron la cerca y se escaparon al campo abierto. A Josh esto le pareció bastante extraño. Después de todo, la cerca estaba electrificada. Normalmente, la manada ni siquiera se acercaría. Y ahora no tenía idea de cuántos se habían escapado. Si llegaban a encontrarse con una manada de bisontes salvajes, volver a su instinto salvaje sería cuestión de segundos. Por eso, Josh tenía que reparar la cerca rápido, para luego ir a buscar a los animales perdidos. Justo en ese momento, otro bisonte estaba a punto de escabullirse, pero Josh lo atrapó en el acto. Al mismo tiempo, había otro grupo de bisontes reunido cerca de ahí. Con un solo grito de Josh, regresaron obedientes al rancho. Llevaba ya 4 años cuidando de este rancho. El cazador ya había impuesto su autoridad. Josh, con el rostro totalmente inexpresivo, miraba fijamente hacia adelante. Los bisontes estaban muertos de miedo, y se empujaban desesperados por el hueco para volver al rancho. La escena era un verdadero caos. Uno de ellos se estrelló contra la cerca, y cayó con las patas al aire. Pero al ver que el cazador se acercaba, se levantó de un salto. Ya sin más preocupaciones, Josh comenzó con las reparaciones. Enderezó el poste que estaba torcido. Mientras trabajaba, de repente vio unas huellas de coyote en la nieve. Estaba seguro de que este era el culpable que buscaba. Su intrusión había alterado a todo el ganado. En cuanto terminara de reparar la cerca, le tocaría ir a ajustar cuentas con esos coyotes. Josh empezó a patrullar el perímetro del rancho, tratando de localizar al animal. Pronto encontró un rastro fresco de huellas. Detuvo la camioneta, guardó unas herramientas en su mochila, y se adentró siguiendo el rastro del coyote. Allí había un denso matorral. El terreno perfecto donde los coyotes suelen merodear. Josh colocó una trampa en el sendero de los animales. Untó un poco de cebo en una rama, y con un alambre armó una trampa de lazo, pensada para atrapar al coyote justo por el cuello. Luego, Josh siguió analizando el terreno, y encontró otro buen lugar para colocar una trampa. Puso una trampa de mandíbulas en el suelo. Primero la cubrió con tierra, y después le echó nieve por encima, haciendo que pasara totalmente desapercibida. Inmediatamente después, Josh retomó su patrullaje. De repente se detuvo en seco, y sacó su arma rápidamente. Resulta que en la ladera de enfrente había un coyote. Josh se tendió en el suelo para apuntar, pero sintió que estaba demasiado lejos, así que empezó a imitar el aullido del animal. Pero el coyote no reaccionó en absoluto. Sin más remedio, tuvo que apretar el gatillo. Haciendo honor a su fama de cazador experto, abatió a su objetivo de un solo tiro. Se acercó para revisar, y vio que era una hembra de coyote adulta. Josh la agarró de las patas traseras, y se la echó al hombro. Caminó hasta un gran árbol cercano, y le quitó la piel en cuestión de segundos. Esa piel le serviría para otra cosa. Luego, Josh tomó unas ramas y formó un círculo con ellas. Luego, une unos cuantos aros, y los cubre con una piel, para simular la forma de un coyote. Finalmente, lo coloca sobre un arbusto cercano. Lo ata con una cuerda, y al tirar de ella, hace que parezca un coyote de verdad. Josh se esconde en un rincón apartado, y de vez en cuando imita el aullido del animal, para atraer a los machos en época de celo. Poco tiempo después, el truco funciona. Aparece un majestuoso coyote macho. Josh levanta su rifle. En ese momento, el coyote se detiene de golpe. Él aprieta el gatillo sin dudarlo. El coyote se tambalea y cae al suelo. Josh se acerca, y recoge su trofeo sin problemas. Es de gran tamaño. Probablemente el macho alfa de la manada. Cazar 2 coyotes en un solo día mejora muchísimo la seguridad del rancho. Pero la batalla entre el hombre y el depredador aún no termina. Josh debe mantenerse siempre alerta. Con la salida del sol, las montañas reciben un nuevo día. Josh comienza su ronda de inspección diaria. El rancho cría a más de 600 bisontes americanos. Debido a su enorme tamaño, las cercas no bastan para tener todo bajo control. Por eso, Josh necesita patrullar constantemente. Y justo como esperaba, encuentra una parte de la cerca rota, por donde los bisontes lograron escapar. A lo lejos, se ve a uno deambulando afuera. Josh intenta arrearlo de vuelta al rancho, pero el toro levanta la cola bien alto. Una clara señal de que está furioso. Josh no se atreve a presionarlo demasiado. Conduce su vehículo y lo sigue lentamente por detrás, asegurándose de que el bisonte entre al rancho, para luego apresurarse a reparar la cerca y restaurar la electricidad. Ahora tiene que ir a buscar a los demás animales perdidos. Cada bisonte vale $3000. Y Josh no puede permitirse una pérdida tan grande. Avanzando siguiendo las huellas en la nieve. Justo cuando estaba más desesperado, por fin logró divisar la silueta de algunos animales, que se habían escabullido hasta la zona de pasto. Ahora Josh tiene que arrearlos de vuelta al rancho. Al lidiar con estas bestias tan temperamentales, solo se atreve a empujarlos lentamente desde atrás. Al ver que algunos de los búfalos echan a correr, Josh va manejando, mientras hace sonar la bocina, para guiar a los búfalos en la dirección correcta. Pero, por desgracia, estos animales hacen lo que se les da la gana. Así que a Josh se le agota la paciencia. Saca su arma y dispara 2 veces al suelo. Los búfalos, muertos de miedo, cambian de rumbo a toda prisa. Y es que aún conservan su instinto salvaje, donde el más fuerte es el que manda. Como guardián del rancho, tiene que lograr que estos animales se sometan por completo. Al final, bajo esta demostración de poder, la manada regresa al límite del rancho. Josh se acerca y abre el portón grande. Y con un simple grito de mando, los búfalos entran corriendo al rancho, atropellándose entre sí. Josh no puede evitar soltar una risa de victoria. Por último, asegura bien el portón de nuevo. Ahora tiene que seguir patrullando. Además de vigilar que ningún búfalo se escape. También debe estar atento a su estado de salud. Así que conduce atravesando justo por el medio de la manada. Y aunque esto molesta a los animales, no les queda de otra más que aguantarse. El motivo por el que Josh hace esto es para poder observar mucho mejor a la manada.
Después de todo, criar búfalos salvajes es una tarea sumamente difícil. Si llega a surgir alguna enfermedad contagiosa, podría causar la muerte de muchísimos animales de un solo golpe. Pero si logra detectarla a tiempo, puede cortar el problema de raíz. Por eso, Josh nunca se cansa de inspeccionar a la manada. Gracias a la experiencia de todos estos años, ha desarrollado un ojo clínico impresionante. Con un solo vistazo, puede notar cualquier problema de salud. Por ejemplo, este de aquí enfrente, tiene las patas traseras rígidas. Seguramente lo atacaron los otros toros. De pronto, Josh escuchó unos gruñidos. Era una clara advertencia del toro. Para no alterar a la manada, Josh decidió alejarse lentamente. El ganado se ve muy sano. Ahora le toca inspeccionar otra zona. Y pronto encontró a un animal apartado del grupo. Se veía bastante débil. Josh se bajó de la camioneta para observar. El animal estaba en los puros huesos. Lo que le esperaba era morir enfermo, o terminar como presa de los depredadores. Pero Josh no iba a permitir que eso pasara. Así que sacó unos medicamentos de la camioneta, preparó la mezcla y la cargó en una jeringa. Y luego la metió en el cañón de su rifle. Antes de disparar, tenía que acercarse más al objetivo. Pero este movimiento asustó al animal, que empezó a correr con todas sus fuerzas. La distancia entre ellos se iba acortando, hasta que logró acorralarlo contra la cerca. Y ahí, Josh disparó, pero la jeringa rebotó al instante. Josh se acercó a revisar, y notó que una parte del medicamento sí logró entrar. Ojalá que esto ayude al animal a recuperarse. Durante los próximos días, Josh lo va a estar vigilando muy de cerca. Para mejorar las condiciones de vida en el lugar, Josh le compró un sistema de energía eólica a un amigo. Ahora que la cabaña fue trasladada a lo más profundo del rancho, es una zona muy aislada, y no cuenta con electricidad. Además, muy pronto, empezará la temporada de partos de las vacas. Y el trabajo se va a poner bastante pesado. Así que tiene que instalar el sistema eléctrico antes de que eso pase. Pero armar un molino de viento es una tarea pesadísima. Es totalmente imposible hacerlo solo. Por eso llamó a Nick, otro de los trabajadores. Él es soldador. Y tiene muchísima experiencia construyendo estructuras. El molino de viento tiene dos partes muy importantes. Una es el cabezal, y la otra es la torre de acero. Primero, los dos tienen que levantar la torre. Pero antes de eso, necesitan hacerle algunas reparaciones. En invierno, aquí siempre soplan vientos muy fuertes. Si no está bien firme, el viento podría derribar el molino fácilmente. Nick volvió a soldar algunos remaches. Y ajustó bien los pernos. Pero la estructura de la torre estaba peor de lo que esperaban. Hay una grieta justo donde se conecta el cabezal. Si dejan ese daño ahí, el cabezal podría caerse en cualquier momento. Después de pensarlo un poco, Nick cortó esa parte, para cambiarla por una pieza nueva. Ahora sí, es momento de levantar la torre, con la ayuda de un elevador. La torre se fue enderezando poco a poco. Josh miraba todo esto muy nervioso, con el miedo de que un mal movimiento echara todo a perder. Por suerte, al final lo logró. Para dejar bien fija la estructura, los dos clavaron 4 estacas de hierro alrededor, y luego las unieron con cables de acero. Lo siguiente era prepararse para instalar el cabezal. Tenían que suspenderlo en la cima de la torre, a 30 pies de altura. Como el sistema de transmisión solo mide 2 pulgadas de ancho, encajarlo perfectamente en el agujero requería un poco de suerte. Lo intentaron varias veces, pero no lo consiguieron. Nick decidió subir para alinearlo con sus propias manos, pero pronto se arrepintió un poco, porque sintió en carne propia el terror y el frío de estar allá arriba. No podía avanzar ni retroceder, así que no le quedó más remedio que apretar los dientes y aguantar. Con la ayuda de Josh, logró meter el mecanismo en el agujero, y lo dejó bien asegurado. Después de eso, Nick volvió a bajar. Mientras tanto, Josh bajaba lentamente el elevador, para liberarlo de las cuerdas. Todo estaba saliendo a la perfección. Y luego, trajeron una hoja de sierra. Soldó el sistema de sensores a la hoja de la sierra. Así, cuando el molino gire, la hoja de la sierra también girará con él. Al ver que el molino funcionaba perfectamente, Josh mostró una gran sonrisa de satisfacción, con la salida del sol en un nuevo amanecer. El viento y las montañas le dieron la bienvenida a un nuevo día. Josh debía seguir perfeccionando el sistema del molino. Construyó un mecanismo con soldadura, y lo conectó a la hoja de la sierra. El giro de la sierra impulsaría este mecanismo, convirtiéndolo en un motor de bajas revoluciones para generar electricidad. Luego, Josh usó unos cables para conectarlo a la cabaña. Y justo cuando estaba muy concentrado diseñando el cableado interior, se escuchó un fuerte ruido metálico afuera. Josh salió corriendo de inmediato para ver qué pasaba, y se encontró con que la cabeza del molino se había caído al suelo. Fue uno de esos momentos donde se te nubla la vista, y sientes que te hierve la sangre del coraje. Estaba tan enojado que empezó a soltar un montón de groserías. No le quedó de otra que volver a llamar a Nick para pedirle ayuda. Ambos se pusieron a reforzar y mejorar la base. Y luego usaron una grúa para levantar la cabeza del molino. Nick tiraba de las cuerdas desde un lado, para ayudar a Josh a encajar la cabeza del molino en el agujero. Desafiando el peligro, Nick soldó la base en la parte superior. Y con esto, el molino volvió a funcionar. Solo que esta vez se veía muchísimo más estable. Después, Josh regresó a la cabaña y conectó los cables a un inversor. Este inversor se encargaría de transformar la corriente continua en corriente alterna, para así darle energía a los distintos aparatos. Luego, Josh conectó los cables a una bombilla. Encendió el interruptor, y la bombilla se iluminó al instante. Estaba tan emocionado que soltó una carcajada de alegría. Justo en ese momento, llegó su esposa, Bonnie, para preguntarle cómo iban las cosas. Ambos se quedaron charlando, mientras él seguía con su trabajo. Josh fijó un perno de metal en el techo, y usó una cadena para colgar la lámpara ahí. Pero sintió que le había quedado un poco baja, así que se preparó para colgarla un poquito más alto, pero se le resbaló de las manos, y cayó directo al suelo. Ambos se miraron sin decir nada. Menos mal que solo se rompió el foco. Josh volvió a fijar la pantalla de la lámpara, y cambió el foco. Luego pasó la cadena por la viga, para cortar la distancia y dejarla más firme. Ahora la altura ya es suficiente. Quedó perfecta. Al encender el interruptor, el foco se prendió al instante. Al terminar con eso, Josh empezó a reforzar el techo, para evitar goteras cuando llueva. Esta cabaña de madera tiene 150 años de historia. Los dos también se prepararon para reparar las grietas. Salieron al exterior, recogieron un poco de heno, y también recolectaron algo de pelo de vaca. Tamizaron un poco de tierra y arena, juntaron todos los materiales. Le echaron agua y lo mezclaron muy bien. Y luego, ambos empezaron a rellenar las grietas de la cabaña. El tiempo fue pasando, y su trabajo ya casi estaba terminado. Pero el clima estaba empeorando poco a poco. Se sentía que una tormenta estaba a punto de llegar. Después de tanto trabajo, era hora de disfrutar un poco. Josh encendió una fogata, y empezaron a preparar la cena. En poco tiempo, ya tenían lista una cena deliciosa.
Comieron con muchas ganas, disfrutando cada bocado, llenando de calidez la fría naturaleza salvaje.